lo más probable es que sean 2 videos para este proceso, ¿verdad? Que tenemos. Si tienen alguna duda, pues levantan la mano y hablan, porque yo voy a estar viendo acá directamente la pantalla de mi cuadro de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda o comentario. Esto lo teníamos que ver la semana pasada, se lo subí directamente a la plataforma para que lo pudieran leer, y los reglones a supervisar en techos. Específicamente dentro de este proceso pues tenemos techos de terraza tradicional, prefabricado, o techos de lámina en algún momento dado, ¿verdad? El techo de lámina pues tenemos que revisar los planos y especificaciones técnicas para ver el proceso constructivo y el proceso del tipo de materiales. Se recuerdan de que tienen una tarea sobre especificaciones, que fue lo que expliqué la semana pasada dentro de este proceso, verificar los elementos estructurales estén verticales o estén a plomo, como le decimos, verificar que estén a plomo, verificar que estén rígidos, verificar que estén ajustados los tendales y las costaneras, ¿verdad? Que son los elementos estructurales que van a detener la lámina que corresponde a la parte superior, verificar el tipo de lámina, tenemos que revisar especificaciones técnicas y que cumplan con las especificaciones del tipo y el material que en algún momento dado se van a colocar, verificar las bajadas de agua pluvial, verificar canales y ajustes de los mismos con sus respectivos accesorios para que no ocurra que con la primera lluvia tengamos problemas, verificar que las láminas queden contra el APE como también ajustadas, que ese es un problema específico que pasa, ¿verdad? Que cuando viene la lluvia, viene el viento, comienza a levantar las láminas, y esto es porque no están completamente ajustadas, ni traslapadas, ni atornilladas o clavadas, dependiendo del tipo de ajuste que en algún momento dado corresponda. Verificar las instalaciones correspondientes a iluminación o a las que se consideren correspondientes dentro de ese proceso, ¿verdad? Que en algún momento dado siempre son necesarias. Techo de losa, ¿verdad? Revisión de planos y especificaciones técnicas, verificar el entablado, que es en la parte inferior, no es en la parte superior, sino en la parte inferior. Nosotros bajamos a ver el entablado, el paraleado específicamente, verificar, ¿cómo se llama? Que el entablado esté a nivel, ¿verdad? Se pasan los hilos, verificamos que estén los hilos, verificamos que ese entablado cumpla con la calidad de madera para que en algún momento dado no ocurra como aparece en algunos videos que se está cayendo la losa por completo, ¿verdad? Porque falla una parte y comienza a fallar en una parte y pues lógicamente se va a ir todo ese proceso que en la parte que corresponde verificar el paraleado, que esté a nivel, que esté a plomo, que esté verticalmente, que cumpla con la calidad de la madera en algún momento dado, si es con madera o si es con metal, con parales telescópicos, ¿verdad? Que estén ajustados completamente, que no tengan en la parte inferior pedazos de bloco, pedazos de piedra, ¿verdad? Que en algún momento pueda hacer que por el peso se quiebre y nos produzca en algún momento dado hundimiento o que en algún momento dado se caiga esa parte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, verificar el tipo de armados y sus dimensiones, eso lo encontramos en especificaciones técnicas y en los planos específicamente, ¿verdad? Porque si los planos no llevan el tipo de armado y sus dimensiones, pues creo que tendríamos un juego de planos no adecuado dentro de ese proceso. Verificar las instalaciones de iluminación o las que correspondan, verificar lógicamente que cada una de las instalaciones, tanto de iluminación como apagadores o interruptores, como le decimos, cumplan específicamente. Esto porque va dentro del armado de la losa, ¿verdad? Si no lo meten, puede hacer que dentro de las especificaciones indique que van entre la losa y pues ya no se metió, van a tener problemas en ese sentido. Verificar el faldón, que ya es cuando ya está lista específicamente la losa para en algún momento dado fundir, ¿verdad? El faldón pues es la parte de la orilla de la tabla, ¿verdad? Que guarda el espesor de la losa, que tiene que ir bien ajustado porque si no se abre ese faldón dentro del proceso, ¿verdad? Verificar las proporciones del concreto, verificar al momento de estar fundiendo,
¿verdad? Lógicamente, todo esto entra al renglón de la parte de la revisión del concreto, ¿va? Y realizar pruebas de concreto a los 7, 14, 21 días o de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Dentro de este proceso corresponde que tengamos que verificar cuáles son las condicionantes del concreto desde el inicio, ¿verdad? Las proporciones, la calidad del material, en algún momento dado puede ser que sea concreto premezclado, pues ya solo hacemos las pruebas, ¿verdad? Si es concreto realizado in situ, pues automáticamente nosotros tenemos que corroborar que cumpla con las especificaciones y la calidad de material para obtener un buen concreto, ¿verdad? Verificar al momento que se está fundiendo, ¿verdad? Que se cumpla, que se humedezca la tabla, que no estén quebrando las tuberías, que no se esté jugando ¿cómo se llama? La carreta sobre la armadura, ¿verdad? Porque se hunde o se quiebra lo que corresponde a los recubrimientos, ¿verdad? Que ese es en el reloj número 5, que creo que se me fue por alto, el recubrimiento, ¿verdad? Que sea de por lo menos 1 pulgada dentro de lo que corresponde, realizar y verificar el curado de la losa, ¿verdad? Que se mantenga con una capa mínima de 1 pulgada dentro de lo que corresponde hasta llegar a su curado completo, verificar el desentarimado, desformaleteado dentro del proceso, ¿verdad? Que se cumpla con el tiempo estipulado de por lo menos en estructuras principales 7 días y en estructuras secundarias puede pasar a 5 días o 4 días y en estructuras secundarias puede llegar de 2 días y en elementos no estructurales puede ser que al siguiente día ya lo puedan en algún momento dado quitar, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que ustedes tienen que estar pendientes dentro del proceso de la fundición o armado de la losa, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda dentro de esta parte, pueden hablar directamente y decirme. Ujú. ¿No miran la presentación? Avísenme rápido. Es que lo que pasa es que es la conexión, tengo problemas de conexión. Ahora, ahorita sí ya la tienen que ver. Sí, ¿verdad? Ay, pobrecitos eos. Ahí sí ya la miran. ¿Ya? ¿Listos? ¿Sí estamos ahí? Ok, ok. Hablen porque lógicamente que yo no los puedo ver, digamos, si yo salgo de acá para poder ver qué es lo que están escribiendo, tengo que entrar acá ¿cómo se llama? A lo que corresponde al Blackboard, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que necesito que hablen para que no tengamos ningún problema dentro de ese proceso. ¿Alguna duda con esto de lo que hablé? ¿No? ¿Seguros? Ok, si no tienen ninguna duda, pues seguimos con la losa prefabricada, revisar planos y especificaciones técnicas. Esto nos dará, por consiguiente, la información necesaria para saber el tipo de losa, ¿verdad? Porque hay varios tipos de losas prefabricados, pero la mayoría tiene características muy parecidas que nos llevan a realizar una supervisión muy parecida dentro de los renglones, verificar la formaleta, en este caso, siempre aunque sea losa prefabricada, debe de llevar un tipo de formaleta. Entonces habría que revisar la formaleta, habría que revisar el paraleado, tal y como lo hacemos en una losa tradicional dentro de lo que corresponde, verificar el tipo de armado y sus dimensiones, ¿verdad? Esto respectivamente por peralte, por alguna elemento como bastón que lleve dentro del proceso de lo que es la losa, ¿verdad? Que siempre en algún momento dado se lleva la losa prefabricada, lleva algún tipo de bastoneado y lleva sus dimensiones, tanto en diámetros como en el largo, ¿verdad? Verificar recubrimientos, esto es esencial dentro de la parte de este proceso, si no cumple con los recubrimientos, vamos a tener problemas en la parte inferior o en la parte superior de la losa,
se van a ver algunos elementos estructurales o se van a ver tuberías dentro de ese proceso. Si se llega a eso, pues van a tener problemas de filtraciones, van a tener problemas de qué tipo de solución le van a dar para cubrir esa parte, porque ya está a nivel lo que corresponde a la losa. Verificar las instalaciones de iluminación o las que correspondan dentro de este proceso, que son, si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos los renglones, solo que tenemos que tener en cuenta que un proceso es totalmente diferente al otro, ¿verdad? Verificar el faldón, aunque sea losa prefabricada, lleva un tipo de faldón, verificar las proporciones del concreto, vamos a lo que expliqué anteriormente dentro del proceso, verificar el momento de estar fundiendo, realizar pruebas de concreto a los 7, 14 o 21 días o de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Realizar y verificar el curado de la losa, ¿verdad? Verificar el desentarimado y desformaleteado. Deben de tener en cuenta que no todas las losas, dependiendo de la forma, ¿verdad? El tipo de losa, la forma como la curamos, no es igual curar una losa plana que le colocamos un recubrimiento de agua de 1 pulgada o de 2 pulgadas y se mantiene el agua y solo que hay que estar constante a tener una losa que tenga alguna inclinación o alguna forma en específico, le tendríamos que ver el tipo para poder. Uno de los elementos que utilizamos es la arena y regarla todos los días para que la humedad pues se mantenga dentro de ese proceso y se pueda curar adecuadamente la losa. La otra forma es colocar papel de lo que sobra de las bolsas de cemento de la fundición, ¿verdad? Y poderlo humedecer de la misma manera. Esas son cuando tenemos algún tipo de formas específicas o inclinaciones dentro de la losa. Verificar el desentarimado, desformaleteado, ya saben que los elementos estructurales no deben de pasar como mínimo los 7 días, mínimo, ¿verdad? Elementos secundarios, pues puede ser entre 5 y 4 días y elementos no estructurales puede ser que al otro día ya estemos desformaleteando dentro del proceso, ¿verdad? Hay algunos elementos, pues, que como vigas principales que tienen un peralte específico, tratar de que cumplan por lo menos 14 días dentro del proceso, ¿verdad? Para que no en algún momento dado tengamos problemas de deflexión o que el mismo concreto cause algún tipo de reacción dentro de ese proceso, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna duda con la indicación de losa prefabricada. ¿No? Volvió a trabar la pantalla. ¿Otra vez? Gracias. Voy a revisar. Gracias, muy amable. ¿Ya la pueden observar? ¿No? ¿Sí? Ok. Ok. Vamos a la parte de lo que es, vamos a hablar un poco sobre las instalaciones y qué es lo que en algún momento dado supervisamos, revisión de planos y especificaciones técnicas, revisar la profundidad de las zanjas, ¿verdad? Dentro del agua potable, pues no tenemos que tener una pendiente específica, sino puede ir a una distancia de 30 a 40 centímetros o hasta 50 centímetros dentro del proceso. Entonces, no hay ningún problema, no tiene que llevar ninguna profundidad o pendiente, perdón, dentro del proceso, solo revisar que cumpla con las indicaciones de las especificaciones técnicas, tanto en proceso como en distancia o en algún momento dado en forma, ¿verdad? Colocación de tuberías, revisar el tipo de tubería y la presión en algún momento dado. Esto estoy hablando que sí tenemos que revisar que la tubería cumpla con lo que nos indican las especificaciones técnicas. Voy a darle énfasis a esta parte, porque algunas veces solo decimos regáleme tu tubería de media pulgada o regáleme tubería de 1 pulgada o regáleme tubería de 2 pulgadas. Y en algún momento dado hay diferentes tipos de presión que tiene, que soporta la tubería. Entonces tenemos que tener cuidado en revisar específicamente cuáles son la presión que pueda soportar
en libras sobre pulgada cuadrada o PSI la tubería, ¿verdad? Colocación de accesorios. Los accesorios, pues si no tienen ningún tipo de especificaciones, solo que revisar la colocación de los mismos, ¿verdad? Limpieza, lijado y pegado de los accesorios, eso lo tenemos que revisar bien, porque algunas veces a los queridos fontaneros en algún momento dado, si son ellos o son los albañiles, llegan a que solo llegan a instalar, ¿verdad? Y como a ellos solo les pagamos por trato, ¿verdad? Entonces les interesa salir lo más rápido posible. Entonces no hacen todo el proceso de limpieza, de lijado y pegado de accesorios, ¿verdad? Que eso es parte de lo que nosotros tenemos que revisar dentro del proceso, ¿verdad? Colocación de mangas de agua potable. Las mangas pues son los pedazos de tubería que va del nivel de piso, digamos, vamos a hablar así del nivel de la solera de humedad hacia donde está la altura. Estamos hablando de, si estamos hablando de un lavatrastos que sea de 60 centímetros, si estamos hablando de una pila que sea 90 centímetros, si estamos hablando de un inodoro, pues que sea 20 centímetros, si va a ser en piso o va a ser en pared, ¿verdad? Dentro de este proceso. Colocación, lógicamente, de estas mangas procederá a que nosotros tengamos todo el proceso constructivo ya realizado y supervisado, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta de que si no lo revisamos adecuadamente, vamos a tener problemas de fugas cuando realicemos el siguiente reglón que nos habla de las pruebas de presión de agua potable. Esto se realiza mediante una bomba, le metemos agua a presión, esta tiene que llegar a 120 libras sobre pulgada cuadrada, puede ser durante 12 o 24 horas si no tiene ninguna variación el manómetro, que es el aparato que nos indica si que se mantiene la presión. Si hay una variación de presión que baja, automáticamente nosotros tenemos que revisar todos los accesorios, ¿verdad? Codos, test, tapones en algún momento dado, porque ahí todavía no hemos llegado a la colocación de los artefactos, sino solo dejamos las mangas a las alturas, colocamos tapones y hacemos la prueba, ¿verdad? Y tenemos que ir revisando accesorio por accesorio, codos, tapones, lo que nosotros tengamos como accesorios, revisando que no tenga fuga hasta encontrar la fuga. Media vez encontramos la fuga nuevamente, lo arreglamos y volvemos a hacer la prueba para estar 100% seguros de que no tengamos ningún tipo de situación después de que nosotros realicemos nuestro proyecto. Relleno de zanja, seguidamente de esto, tener el cuidado del caso de no tirar pedazos de piedra o de ripio que en algún momento dado quiebren, ¿verdad? Sino con el cuidado del caso, ya saben que si a los albañiles y a las personas que están a nuestro cargo, lo que les interesa es terminar rápido y no les interesa en algún momento dado ver que quede bien, ¿verdad? Porque muchas veces esa es la conciencia de cada quien, ¿verdad? Que el trabajo dice, vos tirale ya, no estés viendo, apurate ya. Entonces necesitamos tener que el proceso sea realizado adecuadamente. Si nosotros llegamos a quebrar la tubería, nuevamente vamos a tener que excavar o quebrar áreas específicamente donde ya esté colocada la tubería y eso nos va a llevar mucho más tiempo, nos va a crear un costo, ¿verdad? Que al final hay que pagárselos a ellos cuando ellos mismos realizan ese proceso, ¿verdad? Entonces sí tener muy en cuenta esa situación. La colocación de los artefactos, esta colocación de los artefactos puede ser en agua potable o puede ser en drenajes dentro de lo que corresponde. Revisar el soporte e instalación, al hablar de soporte, que en algún momento dado, cuando alguien se cuelga, algún niño o alguna persona se cuelga sobre los accesorios, lo que pasa es que se cae, se descuelga, decimos nosotros, dentro de este proceso. Entonces debe revisarse que quede bien ajustado para no tener ningún problema, porque no se puede quebrar la pieza por completo del artefacto, como también en algún momento dado podamos tener
complicaciones en el sentido de que se nos van a romper los o quebrar los accesorios que tengamos. Y este proceso incluye que tengamos que quitar azulejos, que tengamos que quitar piso, ¿verdad? Y con ello lleva mucho más tiempo dentro de esa parte, ¿verdad? Verificación de artefactos, que los artefactos funcionen adecuadamente y como les decía, esta instalación de artefactos lo pueden realizar tanto en drenajes como en agua potable, ¿verdad? La verificación de los artefactos, revisar que no tengamos fugas, ¿verdad? Las mangueras de abasto, que en algún momento dado las contrallaves de emergencia pues cierren bien y cuando cierren que no tengan fuga, cuando se abran de igual manera que no tengan fuga, que cuando se abra el grifo pues no quede goteándose, sino que caiga adecuadamente, igual que en la ducha, igual que en otros artefactos que en algún momento dado ustedes tendrán que colocar, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Y de último, pues la limpieza del área de trabajo, que es importante que se quede limpia dentro de ese proceso, porque ya dentro de lo que corresponde, pues ya tendría que verse un poco más limpio el área de trabajo dentro de lo que corresponde, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda con la instalación de agua potable. ¿No? Ok, sigamos entonces con la instalación de drenajes. Dentro de este proceso de instalación de drenajes, lo que nosotros tenemos que realizar o revisar dentro del proceso, nuevamente, recalcamos todo este proceso de la revisión y especificaciones técnicas. Disculpen, solo voy a tomar un poco de agua. ¿Otra vez? A la madre, muchacho. Aquí no se ve y el audio es muy cortante. Ok, si me escuchan todos bien. Se corta demasiado el audio. Pero yo quiero saber si me escuchan todos bien. Esa es la pregunta. Si todos me escuchan bien es porque tienen ustedes problemas de conexión y no soy yo. No, aquí se escucha muy entrecortado. Pablo. ¿No qué? ¿Se escucha bien o se escucha bien? Digamos, si alguien, ¿quién más se escucha entrecortado? A ver qué. Pablo escucha entrecortado. Vale. Entonces, todos, ¿no? Porque hay algunos que me pusieron que sí escuchaban bien. Entonces, no son todos. Voy a volver, no se vayan a ir, voy a volver a conectarme otra vez. ¿Oyeron? Me voy a pasar para allá, amigo. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ok, va, entonces denme un par de segundos. ¿No te fue? ¿Sí? Dice que se escucha entrecortado. Y que todos. ¿Ah? ¿Ah? No, no, pero eso no.
Eso ahorita me voy a Bueno, entonces, ¿sí me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Ahorita no tendríamos por qué tener problemas de conexión. Ok, entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla. Les decía que voy en la parte de instalaciones de drenaje. ¿Miran ahí? Ok, entonces voy a la parte de instalación de drenajes, revisión de planos y especificaciones técnicas, ¿verdad? Que es repetitivo la parte de las especificaciones técnicas y de los planos. Si no aparece en ninguna de las dos, entonces tenemos que ya llegar a algún tipo de reunión con la persona que es la encargada que realizó los planos para poder que nos indiquen cuál es el tipo de material o las especificaciones de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando, revisar la profundidad de la zanja. Aquí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado con relación a los drenajes, porque si no tenemos cuidado con las pendientes vamos a tener grandes problemas que en algún momento dado el drenaje no funcione dentro de ese proceso. ¿Sí? Si ustedes no revisan lo que corresponde a la profundidad y la pendiente, lo más probable es que su funcionamiento del sistema de drenajes no se realice adecuadamente dentro de este proceso, ¿verdad? Es de vital importancia que ustedes tengan cuidado con este proceso que les estoy mencionando. Revisar, ¿cómo revisamos? Pues automáticamente que nos tiren hilos y revisamos la pendiente o nosotros mismos podemos verificar tirando nuestros niveles, ¿verdad? Para que nosotros podamos realizar una revisión y que la pendiente sí cumpla con lo que aparece dentro de este proceso. Ya tenemos que saber que lo mínimo para tubería de PVC, lo mínimo, así, sería el 1% y para tubería está entre el 2 al 3% dependiente dentro de este proceso, ¿verdad? Revisar el tipo de tubería y las especificaciones deben de tener muy, pero muy en cuenta que deben de revisar cuál es el tipo de tubería, si es de PVC, en algún momento dado se utiliza tubería naranja, hay que tener cuidado porque esa tubería naranja se quiebra muy fácilmente, ¿verdad? Y si tiene que cumplir con algún tipo de presión, pues nosotros tenemos que revisar en esa parte, revisar colocación de la tubería, ¿verdad? Que cumpla contra el proceso. Algunas veces lo que realizamos también para que la zanja esté adecuada es que la compactamos dentro de este proceso, ¿verdad? Para que quede un poco más firme dentro de ese proceso, ¿verdad? Revisar la limpieza y lijado y pegado de los accesorios, que también lo repetimos dentro del agua potable. Eso es esencial para que lo hagan y no tener ningún tipo de problema a la hora de poder realizar algún tipo de prueba. Revisar colocación de los accesorios, ¿verdad? Que todos los accesorios estén completamente y adecuadamente colocados dentro del proceso. Revisar las cajas y profundidades. Acá ya entra un elemento totalmente diferente, ¿verdad? Que son las cajas. En algún momento dado tenés que revisar que cumpla con el tamaño, con la calidad de los materiales, ¿verdad? Con las dimensiones que nos indican los planos para seguidamente seguir con el proceso, ¿verdad?
revisar alturas de las mangas de los drenajes, ¿verdad? Como a la altura para lavamanos, como para lavatrastos, que cumplan con los sifones de las duchas, que cumplan con que sean las cajas específicas de drenajes, ¿verdad? Que si es de reposadera, que sea reposadera, si debe llevar sifón, que lleve sifón dentro de ese proceso, ¿verdad? La prueba del nivel de agua y de fugas de 24 horas, nosotros tenemos que colocar agua durante cierto tiempo y que fluya constantemente de acuerdo a la misma cantidad que estamos ingresando dentro de este proceso, ¿verdad? Que solo por el hecho de colocar agua, pues que no tenga fugas dentro de ese proceso. Aparte, pues realizar una prueba ya más específica para revisar si no tiene fuga la tubería, y es una prueba de humo durante 30 minutos o a una hora específicamente con una máquina para la colocación de humo. Esta pues automáticamente la colocan, cierran y colocan tapones en cada una de las áreas, ¿verdad? Ya debe tener, los sifones deben de tener agua potable o agua sucia en algún momento dado, si ya en algún momento dado sucedió algún tipo de uso, ¿verdad? Dentro del proceso, y esperar media hora y comenzar a revisar cada uno de los accesorios para ver si no tiene alguna fuga del humo. Si tiene, pues repararla y seguir con el proceso. Y relleno de zanjas, de igual manera, tener el cuidado del caso dentro de este proceso. Revisar la colocación de los artefactos, que ya les decía que puede ser en agua potable o puede ser en drenajes dentro de ese proceso. ¿Alguna duda con la instalación de drenajes? ¿Alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Ok. Entonces, prosigamos. Em, la instalación vamos a la instalación eléctrica. Tenemos que revisar los planos y especificaciones técnicas, ya no redundo sobre esa parte. Revisión de zanjas para tuberías no mayor a 30 centímetros, ¿verdad? Pero que tampoco en algún momento queden a flor de tierra, porque eso tampoco es lo más adecuado dentro del proceso. Revisión del tipo de tubería. De esto sí deben de tener mucho cuidado con relación al tipo de tubería, porque hay poliducto, hay ducto, hay tubo flexible, hay tubería del ducto reforzado específicamente, ¿verdad? Entonces, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que estar pendientes de que sea con relación a las especificaciones técnicas, ¿verdad? No decir, como ya ni se va a ver, no, tenemos que en algún momento dado revisar que cumpla con las especificaciones, porque puede ser que en algún momento dado llegue alguien y tengamos problemas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para que alguien llegue con conocimiento y decir, bueno, allá dice tal cosa y en las especificaciones dicen otra, ¿verdad? Siempre va a haber alguna persona que nos pueda decir alguna situación en ese sentido, y mejor si nadie pues nos pueda decir nada, porque nosotros estamos realizando adecuadamente nuestro proceso de trabajo. Revisión y pegado de los accesorios o de la tubería, ¿verdad? Siempre tener el cuidado del caso, si en algún momento dado es pegado o en algún momento dado puede ser con uniones o con tornillos, ¿verdad? Que en algún momento dado, dependiendo del tipo de tubería, revisar que la tubería no quede quebrada, si es poliducto, y si es de otro material, cómo utilizar la herramienta para doblar, ¿verdad? Tener cuidado en el sentido que jamás se doble, porque si no, vamos a tener problemas de que ya no va a pasar ni siquiera la guía, ni siquiera ningún tipo de alambre o de cable. Revisar uniones entre tuberías que queden ajustadas, porque si estamos hablando que les vamos a fundir en losa, lo más probable es que ¿cómo se llama? La poca lechada del concreto se meta dentro de esos agujeros que quedan dentro del proceso. Por eso es que si ustedes miran o si han trabajado dentro del proceso, los albañiles lo que hacen es colocarle papel mojado a las cajas octogonales o rectangulares, dependiendo o el caso de que sea, ¿verdad? Para que cuando llega a ese proceso de fundición, pues no se funda por completo, ahí tengan que estar picando ese proceso.
revisar que las cajas como mínimo sean de lámina galvanizada tipo liviano, ¿verdad? Dentro de ese proceso, claro, hay otro tipo de cajas en algún momento dado, que son cajas reforzadas, que son cajas plásticas o de PVC, ¿verdad? Que en algún momento dado tienen un costo mayor, pero eso todo nos lo va a dar las especificaciones técnicas de lo que corresponde, ya sea en planos o especificaciones técnicas dentro de ¿cómo se llama? Del blog de especificaciones. Revisar que la tubería quede una guía para no tener problemas al momento de alambrar, ¿verdad? La guía pues simplemente es un alambre de amarre que va colocado desde la parte del interruptor a la caja octogonal o de la caja octogonal a donde nosotros necesitemos estar alambrando. Eso siempre lo tienen que tener muy en cuenta. Comprobar que la cantidad de unidades de cada circuito sean las que corresponden o a lo indicado dentro de ese proceso. No se puede quedar que falta alguna lámpara, que falta algún interruptor, que falta algún tomacorriente. No, que cumplan con cada uno de los elementos, ¿verdad? Porque a la empresa se le está pagando, a la empresa constructora se le está pagando por realizar ese proceso, ¿verdad? Seguimos con la parte de instalación eléctrica, revisar que no se cambie ningún tipo de material dentro del proceso de instalación, ya sea fuerza o iluminación, que las cajas ya sean rectangulares o estén ajustadas y a nivel y pegadas con sabieta en algún momento dado, ¿verdad? Para que no ocurra de que cuando llegamos y metemos conectamos algún tipo de aparato, jalamos, se venga con toy caja, ¿verdad? Que queden completamente ajustadas, ¿verdad? Y que no se miren torcidas cuando se le coloca la placa, ¿verdad? Que se miran torcidas, que quedan completamente verticales o a plomo. Revisar que cada elemento quede completamente ajustado, ya sea interruptor o toma corriente, ¿verdad? No se permite que la tubería vaya empotrada en ningún elemento a menos que se indiquen las especificaciones técnicas y eso va a depender del tipo de proyecto, ¿verdad? Acá estoy colocando, pero puede hacer que las especificaciones indiquen que sí vayan empotradas, entonces no habría ningún problema en ese sentido. Revisar que las tuberías o accesorios como los interruptores, las placas, los tomacorrientes no queden quebrados dentro de ese proceso. Esto ocurre mucho porque en algún momento dado lo colocan a fuerza, ¿verdad? Y se quiebran esos elementos. Pareciera que son duros, pero también en algún momento dado con un golpe pequeño y que esté mal ajustado se quiebran, ¿verdad? El que ya esté trabajando dentro de este proceso no me dejará mentir que solo le meten un golpe y se puede quebrar la placa, el interruptor dentro de ese proceso, ¿verdad? Verificar que la luminaria e interruptores se enciendan y apaguen sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes terminen dentro de lo que corresponde de la revisión de placas, ustedes miran que enciende y apague adecuadamente, ¿verdad? Y que no se quede trabado dentro de ese proceso de apagado o de encendido, ¿verdad? Que no tenga ningún como corto cuando uno enciende o que chisporrotee dentro del proceso de apagado o encendido, que todas apaguen y enciendan adecuadamente, que todos los tomacorrientes den energía, eso pues queda en ustedes, ¿verdad? Es un gran trabajo, pero sí deben de revisar, porque si no van a tener que regresar y van a tener que en algún momento dado estar llamando al electricista para que vaya a arreglar ese proceso. Claro, todos son procesos y cada quien tiene sus obligaciones. La persona como constructor y ustedes como supervisores, si están en ese punto, ¿verdad? Si están en los dos lados, pues van a tener que hacer los dos mismos procesos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deben de tener en cuenta dentro de ese proceso. Verificar que todos los tomacorrientes funcionen y no tengan ningún tipo de problema. Realizar pruebas que garanticen el funcionamiento de la instalación, tanto en iluminación como de la fuerza, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba indicando hace unos momentos para no tener ningún tipo de complicaciones dentro de ese proceso. No sé si tengan alguna duda dentro de la explicación de las instalaciones.